Les invito a ponerse de pie en reverencia a la santísima palabra del Señor, poderla leer juntos. Y la lectura bíblica de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a leer versículos del 32 al 42. Voy a repetir para que usted lo encuentre. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Si usted no tiene una Biblia, seguramente hay alguien que está a su costado que le va a compartir. La idea es que nadie quede sin leer la bendita palabra del Señor. Marcos capítulo 14, versículos del 32 en adelante. Si usted la encuentra, diga un amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Verso 40. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Amado Padre Celestial, gracias por esta hermosa palabra, por esta hermosa enseñanza. Usa este vaso de barro para la gloria y honra tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Ya como vieron en el video, hoy empezamos una nueva serie de mensajes. Y le voy a ser honesto, cuando un pastor empieza una nueva serie de mensajes, está como un niño entusiasmado. Y espero contagiarles ese entusiasmo, porque tenemos una palabra fresca, una palabra de bendición. Y en esta nueva serie vamos lógicamente a enfocarnos en la Semana Santa. Estamos ya a vísperas de celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa, donde recordamos ¿qué cosa? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero compartir con ustedes este tema: lugares sagrados. Los lugares sagrados. Y vamos a seguir el rastro a nuestro Señor Jesús. Vamos a seguir sus pisadas en aquellos los últimos lugares que Él pisó, para poder ver y rescatar enseñanzas aplicables para nuestras vidas. Decimos que son sagrados, ¿por qué? Muy fácil, porque nos conectan con Dios. Estos lugares que aún, déjeme decirle, existen, están todavía allá en Israel. Esos lugares te conectan con Dios. Yo no he tenido oportunidad de viajar a Israel, me encantaría, es uno de mis sueños. ¿Cuántos sueñan ir a Israel algún día? Hoy vámonos juntos, entonces apuntémonos. Pero es un sueño, es una bendición poder estar ahí, caminar por ahí, caminar por esos lugares. Bueno, el Señor Jesús estuvo en la tierra, estuvo en ese lugar, y esos lugares te conectan con el Señor. Pero no solamente están dedicados a un propósito religioso, sino que además, este es el punto, fueron escogidos por Dios de antemano. No es casualidad que el Señor llegó a estos lugares, no. Como yo lo voy a mostrar, cada uno de estos lugares encierra un misterio que ahora es revelado a través de las Escrituras, y espero que podamos juntos captar y descubrir esta enseñanza. Pero antes de eso, yo quisiera compartirles que he tenido la experiencia
no una, sino dos veces, de visitar un jardín de oración único. La verdad, no he visto otro jardín como ese jardín. Es un jardín de oración, existe y está en Carolina del Norte. Y ese jardín lo hizo, lo formó, lo plantó todas esas arbustos, flores, árboles, todo lo que está ahí fue hecho por nada más y nada menos que la esposa de Billy Graham, la hermana Ruth. Ella hizo este jardín. Y a ella se le ha dedicado este jardín porque ella ya pasó a la presencia del Señor. Y es un jardín donde ella caminaba, donde ella oraba, donde ella tenía ese contacto con la naturaleza, pero también con ese Dios creador. Usted puede ir, no está muy lejos, en Carolina del Norte. Está dentro del centro de entrenamiento de Billy Graham, allá en Carolina del Norte. Está frente a una capilla que, por cierto, es hermosa. Con mi esposa hemos visitado este lugar por 2 ocasiones y hemos tenido la oportunidad de caminar y orar en ese jardín tan especial, tan hermoso. Es un jardín no muy pequeño, tiene 1.5 acres, contiene 80 especies de plantas. Usted lo puede ver ahí en la pantalla porque se los he traído en foto, para que ustedes lo puedan apreciar. Es exactamente así. Es un lugar bello, es un lugar único y te conecta. Realmente es una experiencia muy hermosa la que uno puede tener en ese lugar. Bueno, en un jardín es donde también el Señor oró. Qué curioso, ¿verdad? Él buscó jardines, él buscó un jardín para poder tener ese contacto con su Padre, para buscar el rostro de su Padre. Y dice la palabra del Señor incluso en Juan capítulo 18, de que no solamente fue una vez, sino fue varias veces. Tanto es así que los discípulos conocían muy bien el lugar donde Jesús oraba, y también Judas, el que lo iba a traicionar. Ahora es interesante que Jesús fue a un jardín en el Monte de los Olivos. Y este jardín, curiosamente, también existe hoy. Les he traído este jardín, este huerto de Getsemaní. Ahí está la foto para que lo puedan ver. Es un lugar único, es un lugar sagrado, es un lugar hermoso que te conecta con Dios, que te conecta con el Señor. Bello ese lugar. Ahí lo pueden ver, todavía existe y se remonta a la época de Jesús. Incluso varios olivos se remontan a la época del Señor. No sé si lo podemos poner, si lo tienen, se lo voy a agradecer. Pero el punto aquí, hermanos, es muy simple. Aquella noche, después de celebrar la Pascua del Señor, la Pascua, quizás habrían los discípulos y Jesús acudido a este jardín muy de noche, o quizás de madrugada, a las primeras horas del viernes, y como de costumbre salieron rumbo al Monte de los Olivos a orar. El lugar a donde se dirigen, nos dice el Evangelio de Juan, era al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, un jardín, uno en el cual había muchas veces ido el Señor Jesucristo. Incluso Judas, como lo mencioné, conocía este lugar, conocía de este lugar. En cierto sentido, hermanos, aquí vemos que se representan 2 grandes batallas, las 2 mayores batallas. ¿Sabes que las 2 mayores batallas se libraron en 2 jardines? No solamente en este del que voy a hablar, sino también en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. En el primero, todos debemos recordar, Adán decidió desobedecer a Dios. No pudo enfrentar la tentación que le puso delante Satanás, sino que cayó en desobediencia. Y ojo que Adán era un hombre perfecto, creado por Dios, con una relación perfecta con una naturaleza, con una creación perfecta y con una relación perfecta con su creador. Mas sin embargo desobedeció, y porque desobedeció abrió la puerta al pecado. La Biblia dice que por Adán y Eva todos nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores por herencia de nuestros primeros padres, pero también porque nosotros pecamos. Nosotros decidimos voluntariamente no hacer caso a Dios, desobedecerle al Señor. Bueno, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9 lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén,
y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Adán y Eva no podían comer, mas sin embargo comieron de él, desobedecieron. Ellos prefirieron creer las mentiras de Satanás que la verdad de Dios. Fueron en contra de la voluntad del Señor y pecaron. Este primer Adán, así lo dice la Biblia, no pudo salir triunfante de esta tentación. Cayó, dice la Escritura, desobedeció, y por ende entonces vemos al primer Adán derrotado en ese primer jardín. La palabra de Dios nos dice, y siempre usted lo va a ver desde el inicio hasta el final, lo importante que es la creación de Dios. ¿Se da cuenta? Mire, Dios crea a Adán, a Eva, y usa su creación, usa su naturaleza, la creación de Dios, para interactuar con Adán. Siempre la naturaleza, la creación de Dios, la naturaleza de Dios ha estado relacionada con nosotros, con los seres humanos. Existe lo que se llama la ecología. Siempre vemos, por ejemplo, que el Señor Jesús utiliza los árboles, utiliza el aceite, utiliza las uvas, utiliza muchas cosas de la naturaleza para traernos enseñanzas. Hay un vínculo, una relación con la naturaleza y el hombre. Incluso la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron, desobedeciendo a Dios, eso trajo maldición, y una de las maldiciones fue con la naturaleza. Dice la palabra que ella gime por ser liberada. Por eso vemos tantas desgracias hoy por hoy a nuestro alrededor. Siempre el Señor ha usado su naturaleza, y en ese sentido incluso el Señor la usa para revelarse a sí mismo, para que nadie tenga excusa y decir: oh, yo no sé de Dios, yo no conozco a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 20. Romanos capítulo 1 versículo 20 dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es verdad, nadie puede salvarse a través de la creación, pero nadie tiene excusa para negar la existencia de Dios, como para decir no existe. Dios se ha revelado a través de la naturaleza. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una experiencia tan hermosa de salir a un parque y tener un tiempo con Dios? ¿Alguien lo ha tenido? ¿Cuántos de nosotros nos gusta hacer algún deporte afuera? Con la bicicleta, por ejemplo, ¿verdad? Ahí pedaleamos y disfrutamos, o corremos o caminamos. Es hermoso cuando vemos que sale el sol. Ya no hay quien nos retenga dentro de la casa. Queremos salir corriendo de la casa porque queremos disfrutar de la naturaleza. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Pero esa misma naturaleza nos habla. Esa misma naturaleza nos muestra leyes que no se pueden cambiar, que son leyes establecidas por el Señor. Son leyes de la naturaleza incambiables, como por ejemplo la que encontramos en Gálatas capítulo 6 versículo 7. Gálatas 6, 7. ¿Qué dice Gálatas 6, 7? No se engañen de Dios. Nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Eso de dónde viene? De la naturaleza. Si yo siembro camotes, cosecho camotes. Si yo siembro tomates, cosecho tomates. Si yo siembro uvas, cosecho uvas. ¿Cuántos han sembrado alguna vez algo que le ha dado un fruto de lo mismo, de la misma naturaleza? Pues esta ley de la naturaleza, dice la palabra, se aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo siembro algo en la vida, lo cosecho. Eso nadie lo puede cambiar. Si yo siembro odio, cosecho odio. Si yo siembro amor, cosecho amor. Si yo siembro verdad, cosecho verdad. Si yo siembro mentiras, cosecho mentiras. El hombre lamentablemente sembró el pecado fue sembrado en su corazón y en toda la humanidad, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte.
Cuando Adán y Eva pecaron fue algo desastroso, hermanos. El pecado trastornó todo lo bueno que Dios había hecho en sus vidas y alrededor de sus vidas. Y la Biblia dice que Adán y Eva murieron espiritualmente. Algo murió y luego tuvieron que enfrentar la muerte física. Pero tengo una buena noticia. La palabra de Dios nos dice que así como hay esta ley, también hay un milagro hecho por nuestro Dios para ayudarnos en nuestros delitos y pecados. La palabra de Dios dice que hay un milagro hecho por Dios. En el Salmo 103, versículo 9, dice así. Salmo 103, versículo 9. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Hermano, ¿qué significa eso? Que si bien es cierto, Dios es justo, si bien es cierto, la justicia de Dios tiene que ser aplicada y tiene que castigar el pecado de la humanidad, también es cierto que Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia. ¿Cuántos se alegran con esta noticia? Y por esa gracia y esa misericordia es que vemos entonces en el segundo jardín algo muy diferente al primero. En el primero, el primer Adán, en ese primer jardín fracasó, cayó en la tentación. Pero en este segundo jardín, como a veces lo conocemos como en el huerto de Getsemaní, el segundo Adán, ¿quién es? Cristo Jesús venció. ¿Cuántos dan gloria y honra a Jesucristo? El segundo Adán venció. ¿Por qué? Porque eligió la voluntad de Dios sobre la suya propia. Aunque el dolor, la miseria espiritual de la cruz estaba cerca para él, parece que la batalla interna se libró en el jardín. Allí en sus rodillas se libró la batalla más intensa de su vida aquí en la tierra. Así como la decisión de Adán en el Edén afectó a todos los que están relacionados con Adán, la decisión de Cristo en Getsemaní afecta a todos los que están relacionados con él por fe. Por fe. Interesante, ¿verdad? A veces pensamos que las decisiones que nosotros tomamos no afectan a nadie. Vivimos en un mundo en donde, ¿sabes qué se nos dice? Yo hago lo que quiero si no molesto a nadie. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Segará. Y esa cosecha no solamente es para su vida, sino para las personas que están a su alrededor. Jesús, como Dios y hombre, tenía una naturaleza humana pero sin pecado, una naturaleza también divina, 100% hombre, 100% Dios. Pero en su humanidad él decidió someterse a la voluntad de su Padre. Su voluntad la subordinó, la trajo y le dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cómo se llama este jardín? Ya ustedes saben. ¿Cómo se llama? Getsemaní. Getsemaní fue el jardín donde el Señor oró y libró 2 batallas, tremendas batallas emocionales y espirituales. Pero la buena noticia es que Él triunfó. Y se postró, pero se levantó triunfante y fue directo a terminar aquello para lo cual él había venido. Ahora, ¿qué significa la palabra Getsemaní? Es curioso. Haga acá la conexión con lo que le dije al principio. No hay lugar que Dios no haya escogido por gusto, por casualidad. Mire, en Dios no hay casualidades. Todo tiene un propósito. Aún los lugares donde Jesús estuvo tienen un propósito. ¿Quiere que se lo demuestre? Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? ¿Sabe qué significa Getsemaní? Significa prensa de aceite. Les he traído una prensa aquí, por favor, hermanos. Significa prensa de aceite. En ese lugar seguramente se llevaba a cabo el proceso de extracción del aceite de la oliva por medio de una prensa que oprimía las aceitunas hasta machacarlas y así obtener el aceite. Estas prensas estaban en ese entonces y aún se conservan, así eran. Allí fue el Señor Jesús. Qué curioso, ¿verdad? Se dirigió allí. ¿Por qué? ¿Por qué fue a orar allí? Muy simple, el Señor Jesús fue a orar a aquel lugar, aquella noche, no por casualidad. En aquel lugar el bendito Hijo de Dios pasaría por momentos de terrible angustia, depresión,
sobre su humanidad. Aquella tristeza, aquella angustia que le sobrevenía, estaban oprimiendo el corazón del Señor Jesús. Literalmente estaba angustiado, hermanos, o estaba con demasiada presión. Estaba siendo sujeto a una fuerte presión en aquella hora intensa. Como cuando uno está estresado y tenso. Su hora había llegado. Aquellos que veían por él estaban más cerca. Aquellos que conocían lo que estaba sucediendo percibían que algo iba a suceder. Las horas más intensas de su pasión estaban por llegar. Ahora mira conmigo el versículo 34. Lea conmigo. Dice en Marcos capítulo 14. Dice: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. En otro de los evangelios dice: se arrodilló y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Verso 36, esta fue su oración: Abba, que significa papito en arameo. Papito, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas son posibles para ti. El Hijo sabía que Dios es todopoderoso. Y luego dice: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hermanos, literalmente el Señor estaba siendo presionado como esa prensa de aceite. Estaba siendo presionado. Había mucha gente en la Pascua, en esta celebración, que se recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. No había dónde estar, no había dónde pernoctar. Todo estaba lleno, todos los lugares, todas las posadas estaban a tope. Pero alguien le cedió este jardín para que el Señor fuera allí. La presión de la traición, que él sabía que estaba cerca. Porque déjame decirte algo: lo más difícil es que un amigo te traicione. Lo más duro es que un amigo te traicione. Judas estaba por hacerlo. Estaba claro que se acercaba la persecución intensa para sus amigos. Pero también no solamente tenía la presión de las circunstancias, sino la presión de Dios. Porque él vino para obedecer a su Padre. Él vino, sí, para salvarnos porque nos ama. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Él me ama. Él vino porque me ama, pero por sobre todo Él vino para glorificar a su Padre en la cruz del Calvario. Tenía esa presión de tener que cumplir con la tarea. Dice la palabra del Señor en otro de los evangelios, porque se narra en otros evangelios esta historia. En Lucas capítulo 22, luego lo puede ver. En el verso 41 dice: y que arrodillándose oró al Padre, implorando para encontrar otra manera de hacer esto. Si es que pudiera haber otra manera. Pero que sin embargo por sobre todo se sometería a la voluntad de Dios. Él le rogó: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Jesús sabía que tendría que soportar el juicio por el pecado como un sacrificio sustitutorio por los pecados de todo el mundo. Y él habla de una copa, y esa copa es una metáfora judía que da a entender y enseña y nos habla de la ira justa de Dios derramada. Nadie podía tomar esa copa, solo había uno, el perfecto Cordero de Dios, que podía tomarla, y ese era Jesucristo. Amén. Y ahí estaban mis pecados y los suyos, y era el único que podía hacerlo. Hermanos, la profunda tristeza que provocaba tal sufrimiento al Santísimo Hijo de Dios no era el abandono de sus discípulos, que por cierto ni siquiera pudieron orar una hora por ellos o con él. No era la traición de Judas, no era que Jesús tuviera miedo a la cruz. Jesús no tenía miedo a la cruz de los romanos, ni a los clavos, ni todo lo que tenía que soportar. Lo que provocaba tal dolor en el Hijo de Dios era la realidad de que toda la ira santa de su Padre contra los pecadores caería sobre él en esa cruz. Solo en él.
en esa hora más oscura de Jesús, Él les dio un ejemplo a sus discípulos y a sus futuros seguidores, el costo y la necesidad radical de la sumisión a la voluntad de Dios. Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haz tu voluntad. ¿Cuántas veces has orado? Señor, haz este milagro, pero haz tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hermanos, la palabra de Dios, el autor de Hebreos, que es autor desconocido, parece que describe lo que el Señor Jesús padeció y sufrió en ese momento. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 7. Mientras estuvo aquí en la tierra, dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. ¿Sabes que Lucas describe la intensidad de la condición mental y física de Jesús en ese momento? Tu Salvador, en esa hora más angustiosa de toda su existencia aquí en la tierra, fue descrita por uno de los evangelistas. En Lucas capítulo 22 versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sangre. A veces nosotros nos gusta, ¿verdad?, el domingo de la resurrección. Nos encanta venir a celebrar que Cristo resucitó. Pero para que haya un domingo de resurrección, tuvo que haber una pasión y dolor de nuestro Señor. Porque a veces nos lo olvidamos. ¿Cuánto le costó a Jesucristo nuestra salvación? Alguien que está por aquí puede decir: yo doy gloria y honra al Señor. Doy gloria y honra a Jesucristo. ¿Sabe lo que estaba experimentando el Señor? ¿Qué condición física estaba experimentando? Bueno, el Señor estaba teniendo una experiencia conocida como hematidrosis, en el que básicamente es una rara condición médica en la cual los vasos sanguíneos estallan literalmente, ¡pah!, revientan bajo una extrema angustia o estrés físico, y el sudor se mezcla con la sangre. Hermanos, el Señor sabía el costo sacrificial que implicaba su entrega, pero la palabra de Dios dice que Él prosiguió y triunfó y venció esa lucha que libró allí en ese Getsemaní, que no fue fácil porque literalmente fue aplastado. Dice la escritura en Isaías 53, mire, una profecía de hace cientos de años está conectada con lo que está pasando en este Getsemaní, con lo que está pasando con el Señor mismo. Mírenlo, Isaías 53, 5 y 10. Isaías 53 dice: pero Él fue traspasado, dice, por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Wow. ¿Por qué? Porque el pecado es así de atroz, y así de atroz debe ser esa paga, para que la ira de Dios sea calmada por los pecados que nosotros hemos cometido. Vamos a terminar la lectura en Marcos capítulo 14 versículo 37. Dice: y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Saben que algunas personas, algunos comentarios toman esta referencia para responder a la pregunta: ¿cuánto tiempo debe orar un cristiano al día? ¿Sabe lo que dicen? Como mínimo una hora. Y a veces estamos mandándole oraciones de texto al Señor, ¿verdad? Muy cortas, rápidas. Jesús dijo: ¿no pudiste orar por una hora? Versículo 38, velad y orad para que no
entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y ya ni sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Hermanos, el Señor les pidió venir a orar con Él. Con Él. Y estos discípulos tenían que aprender de primera mano con el Señor cómo se enfrentan las batallas de la vida, con oración y de rodillas. Porque cuando yo oro y doblo mis rodillas, soy más fuerte, soy más sabio y soy más alto. ¿Por qué? Porque cuando me inclino al Señor y me arrodillo delante del Señor, estoy diciéndole: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Te necesito, Dios. Las más grandes victorias que tú puedas conseguir en tu vida son en ese Getsemaní, doblando tus rodillas y clamando. Las más grandes victorias que puedes conseguir a favor de tus hijos es sobre tus rodillas, clamando a Dios por tu matrimonio, por tu iglesia, por tus líderes, de rodillas, como lo hizo Jesús. Pero Él oró y libró las batallas, no solamente por Él, sino por sus discípulos, porque luego tendrían que enfrentar la persecución y aún la muerte. ¿Cómo te han ayudado tus amigos en los momentos difíciles de tu vida? ¿No es verdad que cuando oramos juntos sentimos que no estamos solos? Hay un misterio en la oración colectiva. La Biblia dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Me gozo en el Señor cuando veo las hermanas de la iglesia todos los martes reunirse virtualmente por Zoom, juntas, clamando a Dios. Hermana, por favor, cuando digas estoy sola, es porque uno quiere elegir su soledad. Porque hay lugares donde tú puedes reunirte y buscar el rostro de Dios juntamente con tus hermanos y hermanas y orar unos por otros, como lo enseña la palabra del Señor. La oración de rodillas te hace más grande, más fuerte, más sabio, como lo hizo Jesucristo. Al final el versículo 14 dice: levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. El Señor había ganado esa batalla, estaba listo para enfrentar la cruz, porque es así como se ganan las batallas. No se ganan en el campo de batalla, se ganan en lo privado, en el Getsemaní, doblando rodillas y clamando al Señor. Ora por un milagro. Dios hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Ora por un milagro, pero confía en el Señor. ¿Ah? Ora por un milagro, pero confía en el Señor. Siempre confía que Él va a hacer su voluntad. ¿Cómo crees que Dios quiere que respondas a experiencias abrumadoras en tu vida? ¿Cómo crees? Acá tenemos un ejemplo con Cristo, doblando rodillas delante del Señor. ¿Qué papel puede jugar la oración en tiempos de prueba y de tentación? ¡Wow! Es clave. Puede hacer la diferencia entre una derrota o una victoria. ¿En qué áreas necesitas decirle a Dios: no se haga mi voluntad, sino la tuya? Tú necesitas tu Getsemaní. Y yo necesito mi Getsemaní, donde doble mis rodillas y le diga a Dios: yo no puedo, pero tú sí. Ayúdame. Ayúdame en mi falta de fe. Ayúdame en mi falta de confianza. Te necesito, Dios. Y es ahí donde obtendremos las victorias. Lo demás es cosechar lo que el Señor ya hizo por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Lo demás es cosechar lo que ya obtuvimos en el Getsemaní. Amigo, amiga, te tengo una buena noticia. Esta historia también es tu historia. Jesús oró por ti. Jesús murió por ti.
derramó su sangre en la cruz del Calvario. Literalmente murió. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, Cristo murió por nuestros pecados, para que tú y yo no tengamos que morir por nuestros pecados. La ira de Dios fue derramada en su Hijo. ¿Quieres ver el horror del pecado? Mira la cruz, para que entendamos lo horrible que es el pecado en nuestras vidas, lo destructivo que es el pecado en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Cristo abrió sus brazos y dijo: estoy dispuesto a abrir mis brazos para que ustedes puedan estar con mi Padre por la eternidad. Y literalmente murió. Así es, Cristo hombre, la humanidad de Cristo murió, fue enterrada, o sea, pagó por nuestros pecados. Pero al tercer día la Escritura dice que se levantó de la tumba. Cristo vive, Cristo vive, triunfó. Y porque Él triunfa, yo también puedo triunfar. En Cristo todo lo puedo. ¿Cuántos dicen amén? El cáncer no me puede robar el gozo. El virus no me puede robar el amor de Dios. Nada ni nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si usted lo cree, dele gloria y honra al Señor. Él me ama. Él sufrió por mí. Él lo dio todo por mí y por ti. La Biblia dice que Cristo quiere ser ahora el Rey y Señor de tu vida. Y te manda a hacer dos cosas: arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de los pecados que a Él los llevó a la cruz. De corazón: Jesús, perdóname por todos mis pecados. Y luego cree en Él y en lo que Él hizo por ti. Si lo haces, la Biblia dice, serás salvo. Salvo de la condenación eterna, salvo del pecado. Te dará una nueva vida, un nuevo plan y propósito para tu existencia. Tu vida no será la misma jamás. Sé sabio. Acepta el amor del Señor. No te arrepentirás. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu Hijo. Gracias por ese Getsemaní. No lo podemos entender, como decía la canción. No nos podemos imaginar la intensidad del dolor y la angustia de Jesús en esos minutos, en esas horas antes de enfrentar esa muerte y hacerse maldición por nosotros. Pero Padre, lo hizo, y estamos aquí porque lo hizo. Y ahora estamos en Cristo y le damos toda la gloria y la honra a Jesús. Y no lo cambiamos por nada ni por nadie, porque Él es todo para nosotros. Le debemos la vida, le debemos la salvación, le debemos todo. Por eso le sirvo, por eso lo amo, por eso le sigo, por eso le obedezco. Oh Espíritu Santo de Dios, obra en este momento, Señor. Este es tu tiempo. Y mientras que estamos orando, si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal y lo has recibido como el Rey y Señor de tu vida, ¿qué esperas? Entrégate a Él. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete de corazón. Vuelve a Él. Él no vino, dice, para juzgarte. Él vino para salvarte. Tú tienes dos caminos: salir de aquí sin Cristo, salir de aquí con Cristo en tu vida. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar hoy? Como ministro del Evangelio te suplico, rinde tu vida a Jesucristo. Si hay alguien aquí que lo quiere hacer, levante su mano. Puedo orar por ti. Levanta tu mano. Puedo orar por ti. Si hay alguien que nos está viendo del otro lado, aunque yo no vea tu mano, Cristo ve tu mano levantada. Cristo ve tu mano levantada. Gloria sea al Señor. Ahí donde estamos, hermanos, oremos, porque esta es una lucha espiritual. Esta es una lucha espiritual. Sabemos que el enemigo no quiere soltar las almas, pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Ore, que el Espíritu Santo desate
y se mueva con poder por esa alma que necesita la salvación de su alma. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, levanta tu mano. No importa que seas un niño, un joven, un adulto, un mayor. Cristo murió por todos, dice la Biblia. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien? Levante su mano, queremos orar por ti. Bien alto, bien alto. Estoy viendo tu mano levantada. ¿Estás levantando tu mano? ¿Está levantando su mano? Gloria a Dios, hermano. Siga orando, siga clamando. Gloria a Dios. Vamos a orar por ti. Te vamos a entregar una tarjeta. Por favor, hermano, sugieres. Vamos a ayudarte en el camino cristiano. No estás sola. Queremos ayudarte. Alguien nos ayudó. Queremos ayudarte a ti. Vamos a orar. Alguien más que está levantando su mano. Bien alto, bien alto, bien alto para orar por ti. Alguien más, alguien más, alguien más. Vamos a orar por esta mujer. Amado Padre, yo estoy lejos, pero tú estás cerca. Mi mano está lejos, pero tu mano está cerca de ella, Señor. Oh Padre bendito, sabemos que tú salvas a quien tú quieres con tu Espíritu Santo, Señor. Oh Señor mío, ayúdanos para como iglesia guiar y discipular esta alma, Señor. Esta persona que ha levantado su mano porque sabe que te necesita a ti. Señor, te damos todo el crédito y toda la honra y toda la gloria, porque si algo pasa y algo sucede en esta iglesia es por ti, Señor, y por la obra de tu Espíritu Santo, a quien damos todo honor y toda gloria. Y hermano, ahí donde está, levante su mano y alábelo y adórenlo de corazón. Y dígale: Cristo Jesús, tú eres mi amo, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, te debo todo, Jesús. Te alabo y te sirvo de corazón. Alabemos al Señor, alabemos al Señor.